investidura. Desarrollo territorial es que podamos ofrecerle a las personas oportunidades para mejorar su vida ahí donde viven a partir de las características específicas del lugar donde viven y de las potencialidades que se puedan desprender de esas características específicas. Si algo caracteriza a nuestro país es la enorme diversidad de nuestros territorios, no solo en sus dotaciones naturales, como recursos naturales en los que hemos basado nuestro patrón de crecimiento en los últimos años, sino las formas como nuestra gente vive, sus patrones de asentamiento, su diversidad cultural y una serie de potencialidades distintas que caractericen a las distintas comunidades territoriales de nuestro país, desde Lima Metropolitana hasta Curgos, y toda la gama enorme de comunidades territoriales diversas que representan a nuestra gente. Esas potencialidades no van a poder desarrollar y no van a prosperar si no logramos articular a todos los actores que convergen en un territorio específico. Los actores del propio territorio, sus autoridades y sus representantes ciudadanos y la población en general, y todos los actores que convergemos de afuera sobre esos territorios, en particular el gobierno nacional. Muchas veces el gobierno nacional es quien más desorden genera con sus intervenciones inconexas, y eso parte de la propia naturaleza de la organización nacional. El gobierno nacional es tan grande que se organiza temáticamente, por especialidades, y eso dispersa las intervenciones. La única forma de ordenar esas intervenciones es que nos articulemos cuando convergemos en territorios específicos, sea región, sea departamento, porque es una noción absolutamente distinta, sea provincia, sea distrito, sea centro poblado. Y eso nos obliga a articularnos en diversas escalas, y eso hace el desafío muy grande. Ese va a ser el esfuerzo que vamos a tratar de concentrar nuestra atención en el tiempo que nos toque estar en el Viceministerio de Gobernanza Territorial, para que, como digo siempre, el letrerito que está encima de mi puerta no solo sea una palabra, sino sea un concepto concreto. Estamos intentándolo en algunos casos específicos, como la provincia de Condorcanqui, una provincia muy alejada, sobre todo sus partes que están más pegadas a la frontera con Ecuador, que están tan desfavorecidas y tan fuera de nuestra atención como el propio Curgos. Queremos comenzar a intentarlo y estamos haciendo unas primeras conversaciones para intentarlo en eso que llamamos el Corredor Vial Sur, que reúne a 3 provincias de los departamentos de Apurímac y de Cusco. Un departamento con un enorme potencial minero, pero también con enormes brechas que afectan a nuestra gente que vive en esos lugares, en la mayor parte de los casos por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si gobernanza territorial tiene que ver con un enfoque multiactor para conducir y articular los esfuerzos de desarrollo, esa para mí es una de las primeras prioridades que tenemos que abordar para revitalizar nuestro proceso de descentralización. Y no es articulación de actores nacionales, regionales y locales en cada territorio específico por sí misma, sino con enfoque territorial, a partir de las potencialidades y los desafíos que tiene cada territorio. Eso nos obliga a articularnos como niveles de gobierno sin ninguna duda, y para eso el esfuerzo que desemboca en este taller es fundamental, pero también nos obliga a articularnos entre sectores público y privado. Y ahí entra en juego una cosa que se ha mencionado, una iniciativa que se ha mencionado esta mañana a través del representante de Eurosocial que está trabajando nuestra Secretaría de Descentralización, que son las agencias regionales de desarrollo. Solo esta entrada multiactor al diálogo territorial, a la construcción de alianzas detrás de objetivos compartidos, es lo que nos va a permitir salir de lo que hoy día jala principalmente al viceministerio, que es la gestión de conflictos, porque las relaciones entre los actores en los últimos años, a partir de la impaciencia y la insatisfacción de nuestra gente, se han procesado a través del conflicto. Y tenemos que procesarlas a través del diálogo, pero no el diálogo por sí mismo, sino el diálogo para construir objetivos que nos reúnan en cada territorio. Para esta articulación de actores es fundamental el concepto de mancomunidades regionales y mancomunidades municipales, y ahí hay que celebrar que ayer, discúlpeme que no lo mencioné en mi intervención de ayer en la mañana, la reciente promulgación el día anteayer, ¿no?, de la ley de mancomunidades regionales, o de la modificación de la ley de mancomunidades regionales, que incorpora una serie de mecanismos que busquen fortalecer a esas instituciones que hasta ahora no han mostrado su enorme potencial para proveernos nuevos marcos de reunión o de convergencia de los territorios que excedan las limitaciones de nuestra demarcación político-administrativa.
Tenemos un desafío enorme de implementación sin ninguna duda, y eso hemos quedado con el ministro de Economía y Finanzas, que la PCM y el MEF vamos juntos a trabajar la implementación de la ley, porque la ley representa un enorme desafío para la concepción de nuestro sistema presupuestal, que hemos construido en los mismos 15 años que tenemos de descentralización. Es un sistema presupuestal basado en la entidad, en la institución, y la mancomunidad lo que nos obliga es asignar recursos de manera multiinstitucional. Y eso va a ser muy difícil para el Ministerio de Economía y Finanzas, porque va a tener que adaptar sus sistemas a eso, y la PCM está comprometida con ellos en un esfuerzo para hacerlo conjuntamente. El segundo eje, además de la articulación territorial que tenemos que incorporar en nuestra descentralización, y nuevamente el esfuerzo que converge en este evento va a ser fundamental, es la construcción de modelos de prestación de servicios públicos adaptados a la diversidad. Eso tiene un enorme basamento en los gobiernos locales y, por qué no decirlo, en las municipalidades de centro poblado que mencionó el congresista Gilmer Trujillo, que es un nivel de delegación de lo local que tenemos en nuestra legislación, al que no le hemos podido encontrar su rol todavía para acercar los servicios públicos a la gente. Nosotros tenemos distritos, muchos de ellos muy grandes, con muchos centros poblados en el distrito, a los cuales la capital distrital no puede llegar. No puede llegar no solo por razones operativas, no tiene los recursos para proveer servicios en esos centros poblados alejados. La municipalidad del centro poblado parte de la premisa que el gobierno local puede delegar competencias, pero también recursos para llevar los servicios a la gente que está más dispersa, y eso no es verdad. Esos recursos no existen. Y vamos a tener que encontrar la manera de construir modelos de cooperación y modelos de organización de los servicios públicos que permitan llegar a los centros poblados que no están en las capitales de nuestros distritos, sobre todo en las zonas más alejadas del país. Y para eso es fundamental que los arreglos competenciales que nazcan de discusiones como las que convergen en este taller se expresen en los programas presupuestales y se expresen en instrumentos de incentivos para que nuestros gobiernos trabajen con la lógica de procesos que hemos discutido estos meses. Porque si no, la discusión va a quedar en un papel, señor gobernador. Si no lo asociamos al PPR y si no lo asociamos a los instrumentos de incentivo presupuestal, los gobiernos no van a seguir la lógica que hemos discutido. Y ahí entra también un instrumento fundamental que en la PCM estamos decididos a aprobarlo, espero, este año, que es una tipología de municipalidades. Tenemos una propuesta que ha trabajado la Secretaría de Descentralización, y yo me comprometo que, si de mi esfuerzo depende, este año una norma de la PCM va a oficializar esa tipología para que de una vez podamos tratar a nuestras municipalidades de acuerdo a las diferencias que las caracterizan. Un tercer elemento, articulación, dije, modelos adaptados de prestación de servicios públicos, es cambiar nuestro sistema de priorización de proyectos, no por sí mismos, sino en el marco de estrategias de desarrollo territorial. Nuestros ministros de Estado son conscientes de las batallas campales que tenemos que hacer, compitiendo decenas, centenas de proyectos por escasos recursos, sin tener idea si los proyectos que se nos quedan fuera eran más importantes que los que metimos a los sucesivos instrumentos de aprobación de nuevas asignaciones de recursos que hacemos a lo largo del año. No tenemos forma de hacerlo. Miles de proyectos, gastamos dinero en formular estudios de preinversión y expedientes técnicos, y al final se quedan en un cajón, porque no tenemos ningún mecanismo para saber si en Curgos o en Condorcanqui o en Chumbivilcas aquello que estamos priorizando era más importante que aquello que estamos dejando de hacer. Porque no tenemos estrategias de desarrollo territorial de conjunto que nos permitan decir si este proyecto es más importante o no. Porque si no alcanzan los recursos, ¿cómo decidimos si hacemos centro de salud o hacemos colegio o hacemos saneamiento en este momento presente? Los tres hay que hacerlos, pero ¿cuál hacemos primero? No tenemos ningún mecanismo para hacerlo. Se ha convertido en una lógica que la computadora selecciona con algoritmos. Los algoritmos son buenos, pero no son suficientes. Tenemos que decidir en función de objetivos de conjunto contra los cuales filtremos los proyectos. Y eso tiene que hacerse en diálogo con los actores territoriales. No lo podemos hacer solo en el nivel nacional. Un instrumento para apoyar eso es la propuesta que el Premier está insistiendo desde que asumió, que son los fondos regionales de desarrollo. Tenemos que crear mecanismos de financiamiento que autonomicen un poquito las decisiones de los gobiernos regionales para ver qué financian y qué no financian, y no solo dependan de los recursos ordinarios del nivel central. Hay departamentos que tienen exoneraciones tributarias, como Loreto, como San Martín, que renunció a una parte de ellas, como Ucayali. Hay departamentos que tienen enormes recursos de canon, se llama Ucayali, no te preocupes, que tienen enormes recursos de canon.
Hay departamentos que están recibiendo regalías contractuales, como Apurímac, que todavía no recibe canon, y son recursos que no tenemos mecanismos para asegurarnos que le permitan un esfuerzo sostenido de desarrollo a lo largo de los años al departamento con un mínimo de autonomía. Hoy día pensar que se transfieran recursos del nacional de manera permanente es difícil hacerlo a corto plazo, pero en los departamentos hay recursos que podemos convertir en instrumentos de financiamiento más sostenible. Es un desafío trabajar en el instrumento que permita hacer eso. No nos resolverá los 24 departamentos, pero podremos darle un instrumento más duradero y sostenible por lo menos a 14 o 15 de ellos. Entonces, el problema se achica. Y finalmente, un tema que varios de ustedes han insistido, para que todo esto sea posible, tenemos que tener un compromiso descomunal de fortalecimiento de capacidades descentralizadas. Y creo que el Gobierno Nacional ahí tiene un desafío no cumplido. Hablamos mucho del concepto de rectoría y siempre hemos entendido que rectoría es aprobar normas que tengan que cumplir a rajatabla los gobiernos descentralizados porque son unos insurrectos y unos poco capaces de hacer las cosas como consideramos desde el centro que deben de hacerse. Pero durante 15 años hemos evitado el esfuerzo verdadero y consistente de construir capacidades descentralizadas en nuestras regiones y en nuestros municipios. Tenemos una ley de servicio civil ahí media estacionada. Hay una propuesta de generar acreditación en algunos puestos claves en gobiernos regionales y sobre todo en nuestras principales municipalidades que manejan la mayor cantidad de los recursos, particularmente las 200 que representan a nuestras 50 ciudades mayores. Y podemos hacer acreditación y podemos poner en juego una serie de instrumentos, pero si detrás de eso no fortalecemos las capacidades de gestión de nuestros recursos humanos en provincias, yo conozco muchos funcionarios en provincias que se matan por hacer su trabajo lo mejor posible, pero hay que ayudarlos. La rectoría no solo es ordenar, la rectoría también es acompañar. Y en eso tenemos un enorme desafío pendiente desde el nivel nacional. Si hacemos este conjunto de cosas, tal vez dentro de 10 años, cuando nos vamos a juntar, diremos que la descentralización realmente avanzó. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor viceministro. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros panelistas. Damos por culminado el panel, este primer panel de trabajo que inició con la presentación realizada por el señor congresista Gilmer Trujillo, quien tiene unas palabras de agradecimiento antes de cerrar el panel. Sí, muchas gracias. Importantes reflexiones y tener a los comentaristas del nivel y del sector en que interactúan nos presenta la manera como nosotros debemos reimpulsar este proceso de descentralización. Tenemos a los actores, tenemos al Ejecutivo a través de la participación de Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial. Tenemos al nivel del Gobierno Regional al presidente de la Asamblea Nacional de Gobierno Regional, Luis Valdés. Tenemos al nivel local, representando a los gobiernos locales, al alcalde de Coronel Portillo. Tenemos a los académicos, a Álvaro Ugarte, que también importa mucho el involucramiento que ellos tienen con este proceso, y a la experiencia comparativa desde la Unión Europea respecto a cuánto ellos han avanzado, y qué bien que ese expertise lo estén impulsando a través de la Secretaría de Descentralización. Se han dicho muchas ideas fuerza que nosotros lo vamos a incorporar en el informe. Para mí es un honor, de verdad, como exalcalde de un distrito tan pequeño, tan lejano de nuestro país, distrito de Uchiza, en la provincia de Tocache, región San Martín, en épocas muy complicadas, en el año 96-98, cuando el terrorismo hacía y destrozaba nuestro país. Estar aquí ahora como congresista, presidiendo una comisión tan importante y ser parte de esta etapa de reimpulso. Y como dije siempre, yo quiero saludar, creo este es el momento, como dije el día de ayer, en que nosotros, aprovechando la experiencia de las dos principales autoridades de nuestro país, el presidente Martín Vizcarra y el premier César Villanueva, con experiencia descentralista, hace de que los funcionarios, las autoridades que el día de hoy nos hemos concentrado en este importante taller internacional, tengamos claro que este es el momento. Como decía el presidente Vizcarra el día de ayer, nos decía de manera coloquial,
tres frases que yo quisiera incorporar una más de eso, y esto probablemente resuma todo lo que el día de hoy, en este segundo día, hemos escuchado. Él nos decía que la descentralización significaba en qué hacer, o sea, identificar, evaluación de nuestra realidad del Perú, quién lo hace, el tema de los niveles de gobierno y cómo lo hace. Yo quisiera agregarle a estos tres conceptos el con qué se hace. El alcalde de Coronel Portillo, en su sentimiento del Perú profundo, decía, no lo que nosotros deseamos. Y bueno, ese deseo el día de hoy ha sido prácticamente validado por todos, y como resumen general, todos los actores involucrados en el proceso de descentralización queremos, y estoy seguro, queremos, en el lugar donde desempeñemos o ejerzamos nuestra profesión, que esta descentralización de ese país unitario y descentralizado se refresque, y con el acompañamiento de todos y de manera unida. Esta presentación, esta organización que nos ha juntado a todos, ejecutivo, legislativo y los gobiernos descentralizados, sea el derrotero, sea la ruta que juntos tengamos que caminar. Sé que hay un esfuerzo, hay ganas de hacerlo, y yo, como presidente de la Comisión de Descentralización, a pocos días de dejar el cargo, pero estoy seguro que en el lugar que me corresponda siempre vamos a estar caminando conjuntamente con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor congresista. Ahora los invito a la foto oficial del panel, por favor. Nos acompañan en este panel y en el escenario principal el presidente del Consejo de Ministros, el señor César Villanueva, el congresista y presidente de la Comisión de Descentralización, el señor Gilmer Trujillo. Nos acompaña también el gobernador regional de La Libertad y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el señor Luis Valdés. Nos acompaña el presidente de la Mancomunidad Regional de los Andes y gobernador regional de Junín, el señor Ángel Unchupaico, el señor Fernando Paredes, secretario técnico de la Comisión Ordinaria de Centralización, Regionalización de Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, y el señor Edgardo Cruzado, secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bienvenidos al panel hacia un modelo de provisión de servicios públicos articulados. Tiene la palabra el señor Fernando Paredes. El panel lo moderará el señor Maximiliano Ruiz, subsecretario de Articulación Regional y Local, quien se encargará del panel. Muchas gracias, Andrea. Buenos días. En esta parte de este taller vamos a hacer el esfuerzo, a continuar con el esfuerzo de la construcción de los consensos que hemos venido generando, no solamente durante el transcurso del día de ayer, sino que desde, en la realidad, meses se viene trabajando para efecto de cumplir con ese mandato que tanto los gobiernos regionales como el Ejecutivo han decidido de fortalecer el proceso de centralización. Y como ha sido presentado desde el día de ayer, hemos ido generando una serie de consensos sobre un conjunto de temas que evidentemente los que hemos determinado que podrían ser como el inicio de este trabajo conjunto, si bien es cierto no son todos los que hemos venido discutiendo durante todos estos meses, evidentemente quedan otros temas que tendremos que seguir trabajando para ir generando esos consensos, pero sin duda han permitido que tengamos un primer nivel de acuerdo para que iniciemos el reimpulso, como ha sido denominado desde el día de ayer y lo que ha sido en la mañana, del proceso de centralización, pero de una manera mucho más articulada, de una manera más coordinada, y en la que efectivamente centremos el enfoque de desarrollo territorial como uno de los puntos centrales para el fortalecimiento del proceso de centralización. De ahí es que efectivamente han aparecido
no es que han aparecido, sé que hemos ido determinando algunos puntos como esta definición de competencias y responsabilidades de los 3 niveles de gobierno para mejorar la provisión de los servicios públicos. Es un tema en el que en la realidad todos estamos de acuerdo en que tenemos que hacer esa definición o esa redefinición de competencias y responsabilidades para mejorar la prestación de los servicios públicos con el involucramiento de los 3 niveles de gobierno. Hemos construido este consenso en que, y además el compromiso de trabajarlo juntos, de que necesitamos implementar una tipología de municipalidades sostenida, evidentemente con información actualizada, en función a las características de los territorios y en función a las necesidades de los ciudadanos. También, en esa misma línea, consideramos que la implementación de un plan integral multianual de infraestructura a nivel regional resulta determinante no solamente para optimizar los recursos, sino también para frenar una serie de deficiencias que hemos venido que tenemos en la gestión pública, ya sea como la superposición de funciones, como mucha gente gestionando las mismas iniciativas y evidentemente una competencia que a veces llega a la perversidad para conseguir los recursos. Esta propuesta de este plan integral anual, multianual, tiene que alinearse evidentemente en los 3 niveles, tiene que el Sistema Nacional de Planeamiento integrarse y dialogar con el Sistema Nacional de Inversión en nuestro país. De la misma manera, el Programa Integral de Mantenimiento de Infraestructura a nivel provincial, lo que supone establecer responsabilidades en estos niveles de gobierno para evitar que efectivamente no solamente tengamos el problema que nos mencionaba el experto en saneamiento ayer, 6.000 sistemas de saneamiento rural paralizados, cada uno que costaba un promedio de 3.000, lo cual implicaba 18.000 millones de soles en la realidad ahí sin prestar servicios. Pero eso que sucede también con los sistemas de saneamiento puede suceder, está sucediendo con otras infraestructuras particularmente rurales, por lo que se necesita evidentemente este programa. Ya tenemos algunos avances en educación, tenemos algunos avances en transportes y creemos que efectivamente podemos avanzar. Y luego lo que se ha enfatizado para cerrar, la otra propuesta que nos estamos comprometiendo en llevar adelante es fortalecer las capacidades de los servidores públicos para que efectivamente esto que estamos trabajando se pueda ser sostenible. Esos son los temas que hasta ahora, y de esos son los temas que efectivamente los panelistas que tenemos van a comentar. En primer lugar, tiene la palabra el señor Fernando Paredes, secretario técnico de la Comisión Ordinaria de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República. En primer lugar, muchas gracias por la posibilidad de hacer este comentario y por la posibilidad de contribuir a una agenda compartida sobre la descentralización. Asumo el punto de vista del Congreso y eso significa que hay que partir del mandato constitucional, y el mandato constitucional era que la descentralización consistía en una organización democrática del Estado de carácter obligatorio y una política permanente. Y al mismo tiempo que se planteaba eso, implica 2 cosas: un procedimiento que significaba hacerlo por etapas, de manera ordenada, y tratando de encontrar unos criterios de adecuada asignación de competencias y de transferencia de recursos. Y un objetivo, y es que la descentralización implica el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Es decir, como lo dice la Ley de Bases, y aquí cito textualmente, un país espacialmente mejor organizado, poblacionalmente mejor distribuido, económico y socialmente más justo y equitativo, ambientalmente sostenible, políticamente institucionalizado. La descentralización entonces es un instrumento, tiene un objetivo, tiene unos medios y tiene una manera de hacerlo. En el proceso, para resumirlo muy gráficamente, el Congreso y el Gobierno Nacional trazó las 3 paralelas: la de Poder Ejecutivo, la de gobiernos regionales y la de municipalidades. Sin embargo,
lo que constata el informe de este año de la Comisión es que los canales de conexión entre las paralelas y los nodos de interacción entre verticales y horizontales resultan débiles, resultan difíciles, resultan complejos. Y por lo tanto, entonces, el eje en relaciones intergubernamentales resulta crucial. Ayer hemos tenido la posibilidad de una reflexión sobre el funcionamiento de algunos procesos seleccionados clave que han sido examinados en dos lógicas, como cadenas de generación de valor público para el servicio a los ciudadanos, pero también desde la lógica de la definición de competencias compartidas, es decir, fases de un mismo proceso en el cual cada quien sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y es responsable exclusivo de esa fase. La conclusión que deja la muestra del trabajo de ayer, y resulta muy importante tenerlo en cuenta, es que necesitamos fortalecer estos espacios de coordinación. Necesitamos un ejercicio racional de la rectoría, el desarrollo de directivas, procedimientos y reglamentos, disposición de recursos necesarios y, por qué no decirlo, de un estilo de gestión que efectivamente sea descentralista para evitar las consecuencias que se han enunciado, duplicidades, problemas de falta de interfaz, oscuridades en la asignación, etcétera. No escuché o no advertí suficientemente quizás que este examen de procesos nos llevara rápidamente a un cambio en la asignación. Y por lo tanto, entonces, es posible sacar algo así como dos lecciones. Una primera es decir que pareciera que tendríamos que explorar todas las mejoras de todas las mejoras de gestión, todas las posibilidades de mejora de gestión y coordinación, teniendo en cuenta la acción de los 3 niveles de gobierno en el territorio antes que tocar la asignación. Y por lo tanto eso pareciera ser un criterio entonces, porque después de todo es el Congreso quien asigna la competencia de competencias, es el asignador de competencias, y por lo tanto si queremos modificar competencias tendríamos que mostrar que la actual asignación ha dado todo de sí y no es posible, hay que mejorarla para ver al ciudadano. Y sin embargo se mueve, así como tenemos el examen de estas 4 experiencias sumamente valioso, en el cual hay propuestas muy claras de cómo se pueden mejorar las cosas a nivel muy preciso. También tenemos otros 2 casos en los cuales sí hemos movido competencias, y son los casos de Sunafil, de la inspección laboral, y es el caso potencialmente de la Autoridad para el Transporte Urbano Masivo en Lima. Tenemos los 2 caminos, un camino en el cual se ha optado por una modificación de asignación y el otro camino que parte de un examen de lo que efectivamente se está haciendo. Yo creo que para trabajar este tema tendríamos que seguir con mucho detenimiento, tanto desde el Congreso como desde la Secretaría de Descentralización, ambos procesos. Por lo tanto, entonces, esta idea, creo que la Comisión y el informe lo dice muy claramente, está abierta a una nueva manera de examinar el tema, a una que supere el viejo esquema de una matriz de competencias construida teóricamente desde la ley, sino partir más bien de las experiencias. Pero eso necesita un manejo mucho más preciso y de seguimiento. Se trata entonces de considerar al ciudadano territorialmente asentado como eje de preocupación del Estado, señalar con precisión quién es responsable de qué y en qué funciones. Un segundo gran tema, el primer tema es este de asignaciones, un segundo gran tema tiene que ver con las escalas de operación. Lo que muestran también las experiencias y lo que muestra la revisión que ha hecho la Comisión es que tanto en municipalidades como en gobiernos regionales tenemos escalas de operación distintas. Y a eso me refiero con tamaños y capacidades de operación. No es lo mismo el gobierno de La Libertad o el gobierno respecto al gobierno de Apurímac. Tienen escalas distintas. No es lo mismo San Juan del Lurigancho que Curgos, para poner los ejemplos que han estado en la mañana. Hay tamaños, hay escalas. Y los sistemas operativos, los sistemas administrativos y los sistemas funcionales no están pensados para adaptarse a las escalas. Ni las políticas nacionales están pensadas como para poder dar respuestas territoriales diversas.
porque lo unitario está en dar una política nacional de conjunto y lo descentralizado está en que cada gobierno regional o cada municipalidad puede encontrar una respuesta a esas posibilidades. Un tercer tema, y que me parece sumamente importante, es el mecanismo de planeamiento. Ya lo han desarrollado a lo largo de la mañana. Simplemente enfatizar que encontrar un mecanismo de coordinación en el territorio, y estoy pensando en el territorio que deberíamos escoger, ¿cuál es el tamaño mínimo? ¿Es la provincia o es el departamento? Pero escogido ese tamaño de planificación y de concertación de los 3 niveles de gobierno, podría ser el canal fundamental para desarrollar y destrabar inversiones y llevarlas adelante. Yo no creo que hayamos agotado un proceso que es sumamente complejo y multidimensional. Hay temas en los cuales Presidencia del Consejo de Ministros tiene competencias exclusivas y son sumamente importantes. Demarcación territorial, fortalecimiento de mancomunidades, conducción del proceso, perspectiva estratégica, ir más allá de munis y gores, como se ha dicho de diversas maneras. Pero creo que